fundamentado. Pero que hay que preguntarse para qué y cómo se hace un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional no es que todos los colombianos vamos a pensar igual, porque eso es el unanimismo. Es más, la tesis de volver permanente el acuerdo nacional es fascista, es totalitario. Creer que nadie puede pensar diferente, abolir la diferencia, impedir la discusión, el debate, matar a los diferentes, que es lo que en cierta forma ha ocurrido en Colombia, es propio de un régimen totalitario, fascista, el polo opuesto a la democracia. Pero de vez en vez las sociedades necesitan, como un acto excepcional, ponerse de acuerdo ella misma, cuando se puede destruir ella misma. Yo creo que lo que estamos presenciando es la autodestrucción de la sociedad colombiana. Es más, ese 84% de las encuestas es un indicativo no de éxito, es un indicativo de autodestrucción, porque significa una sociedad, un sector muy importante de la sociedad que no se ha dado cuenta de la gravedad del problema sobre el cual está asentado. Mira, en los estudios internacionales creo que no hay ningún país en donde la mafia haya tenido tanto éxito en cooptar el Estado. Colombia es el experimento más acabado, más perfeccionado, más complejo tecnológicamente de cooptación del Estado y del espacio público por las mafias. Eso es lo que nos ha dejado millones de desplazados, torturados, desaparecidos, una violencia bárbara que no acaba, ni siquiera hay esperanzas de terminarla. El acuerdo nacional debería ser sobre eso. ¿Cómo impedimos que el Estado se lo tome la mafia? ¿Y cómo impedimos que la sociedad colombiana sea devorada por la muerte finalmente? Propuse un acuerdo nacional por la verdad alguna vez. Hablamos en aquel entonces, senador Núñez, de que uno de los ejes del acuerdo por la verdad era precisamente la tierra, que restituyéndosela a las víctimas permitiría la posibilidad de que esas víctimas no se transformaran en victimarios, sino que creciera en ellas la posibilidad de la reconciliación y el perdón. Y sin embargo, hoy, por ejemplo, esta mañana sabemos que el gobierno de Colombia tiene 2.200.000 hectáreas de tierras fértiles incautadas a Pablo Escobar, Gacha y todos sus amigos. Y en otra agencia del Estado tiene 2.800.000 desplazados y no se les ocurre juntar las dos cifras, es decir, restituirle bienes, que es un derecho, a esas víctimas que son los desplazados forzados, con la tierra fértil que ya el gobierno tiene incautada en una cuantía enorme, 2.200.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque el gobierno piensa venderlas. ¿Cuánto valen 2.200.000 hectáreas, señor presidente? $5.000 millones mínimo. ¿Quién va a comprar esas tierras? Pues o extranjeros queriendo producir biocombustibles o los mismos narcotraficantes. ¿Por qué al gobierno no se le ocurre usar esa riqueza, esa tierra incautada y entregársela a los desplazados? No estoy hablando de Carimagua, estoy hablando de 2.200.000 hectáreas. Porque los que toman decisiones allí no tienen la voluntad de hacerlo. Es más, en mi opinión, hacen parte de un régimen mafioso. La pregunta que yo me hago es, ¿para qué diablos los jefes paramilitares querían tener congresistas en el Congreso? ¿Era por deporte? ¿Qué era lo que querían de esos congresistas en el Congreso si no era que hicieran leyes? Y que hicieran leyes en su propio beneficio, el de las mafias. Una evaluación que tendríamos que hacer es de las leyes que se han aprobado en el Congreso. Son leyes que benefician a las mafias. Y ese es el enorme problema de ilegitimidad del Congreso de la República. Por eso ya está viciado. Este es un Congreso moribundo.
el que estamos, como físicamente se puede observar si la Cámara hiciera un paneo. Ya se produjo el hecho que acabó con el alma de este Congreso. Ahora, como eso ha sucedido así, no solamente en el Congreso, ya Mancuso está acusando al vicepresidente, al ministro de Defensa, etcétera. La pregunta que yo me hago es, ¿no es este un momento excepcional para hacer un acuerdo nacional? Y la respuesta es que sí, este es un momento excepcional. Si no lo hacemos, la apropiación mafiosa de la sociedad, del territorio y del Estado nos llevará a una desintegración violenta entre los colombianos de nuestra propia república, como ha sucedido en otras partes. Es un momento para hacerlo. Ahora, ¿sobre qué? Sobre cómo liberar a los políticos presos, sobre cómo el presidente de la República se puede reelegir en un Congreso moribundo, o sobre lo que permita separar la mafia del Estado. No es un acuerdo nacional vital alrededor del tema de la reparación integral de las víctimas en Colombia y prácticamente cambiar nuestro modelo de crecimiento económico en función de un modelo que permita la prosperidad del campesinado y la reparación integral de las víctimas, me pregunto yo. ¿No es necesario hoy cambiar instituciones completas como la registraduría? Por ejemplo, estos fraudes electorales de convivencia entre narcotraficantes y políticos, ¿acaso no contaron con el aval de la registraduría? ¿No es indispensable hoy crear un nuevo régimen electoral? ¿No es indispensable hoy pensar de otra manera nuestro país? Sí, pero ¿en qué instancia se hace eso? En mi opinión, no hay otra que acudir por la excepcionalidad del momento al poder constituyente, que es el fundamento de la sociedad democrática. El constituyente es el pueblo. ¿Por qué no le damos, y ese es motivo de un acuerdo, la oportunidad a la ciudadanía para que se exprese a través de su propio poder constituyente en torno a las reformas? Un acuerdo nacional es un acuerdo de la sociedad, no de los políticos. Y un acuerdo de la sociedad solo tiene fuerza vinculante en un país democrático, es decir, fuerza de poder, si se vuelve poder constituyente. Ahora, ¿por qué el presidente de la República no lo acepta, señor presidente? Que no nos lo contó la presidenta del Senado. ¿No es el presidente de la República en este momento un ser prisionero de sí mismo? ¿Acaso esos que le llevan las encuestas del 84% no le dicen que él es el Salvador y entonces él se cree el Salvador, el Mesías? ¿No está sucediendo que es un presidente chantajeado? El episodio de Yidis no es también un chantaje sobre el presidente, chantajeado por sus propios amigos políticos que cada rato le dicen es que voy a hablar, enredado en un mundo del paramilitarismo, del cual indudablemente su arquitectura política hizo parte y familiar. No es un hombre prisionero de esta situación y ante las alabanzas y los aplausos de una sociedad que de todas maneras se enriquece gracias al narcotráfico y al odio, le está impidiendo dar el salto al cual yo lo invito a dar. Cuando nosotros decimos aquí que estamos dispuestos a dejar estas curules, es porque nos parece que más importante que nuestro interés personal, señor presidente, es el interés nacional. Si no volvemos a ser congresistas, ¿y qué? Podríamos, hay votos, ¿no? Opinión favorable hacia nosotros, podríamos lograrlo, volvernos pensionados en este Congreso, así como algunos respetables miembros. Pero, y voy a terminar, presidente, si el sacrificio nuestro puede abrir las puertas a soluciones positivas en la nación, ¿por qué no lo hacemos? Yo me pregunto, ¿por qué el presidente no se libera de sus fantasmas? Los bota al carajo, independientemente de lo que digan, de un mundo que es un mundo putrefacto.